Vamos a iniciar entonces. Eh, Respecto a la lectura que les dije leyeran, no sé si alguien quiere comentar algo exactamente. Me parece que eran 8 páginas. Y bueno, no sé si les gustaría comentar sobre más o menos qué le pareció más, qué les pareció más significativo de la lectura o más impactante de algún modo. Porque elegí esas páginas porque es un poquito, bueno, a mí me parece bastante divertido de leer, ¿no? Sobre todo las 2 primeras páginas. No sé quién quiere hablar. Ok, a ver. Primero, a mí no, bueno, no me parecieron divertidas las dos primeras páginas, pero creo que nunca había leído de forma tan explícita cómo era que se realizaban las torturas en la Edad Media o antes de que se creara una Sí, sí. ley. Exactamente, pero creo que lo más impactante que pude leer fueron en las siguientes, donde redactaban justamente que esos castigos iban como de menos sufrimiento a más sufrimiento, pero como que lo cuantificaban. Era como de que, ¿cuánto lo Ujú. hacemos sufrir de aquí hasta que muera, ¿no? Y que Sí, justamente sí. la muerte no era como el castigo final, porque pues realmente, ajá, sí lo privan de su vida, pero no es como que sea castigo entre comillas suficiente, sino que todo ese proceso hasta que muere. Y ya, eso sería. Sí, sí, gracias. Sí, de hecho Foucault dice justo que es como una multiplicación de las muertes, ¿no? Hay como 1000 muertes, porque incluso después de muertos bueno, por lo menos a Damiens lo descuartizan y lo queman en la hoguera. Entonces Y todavía luego fue la parte en donde decían que, donde intentaron jalarle sus extremidades y como no se ujú, pudo, los verdugos fueron como de, bueno, vamos a darle una ayudadita. Todavía lo cortaron más de lo ay, no, yo dije, ay, qué pollito. Y todavía que en una parte dicen que uno de los verdugos todavía sentía que el tronco del cuerpo todavía respiraba, ¿no? O sea, como que todavía estaba medio agitado. Entonces fue como, "Ah". O sea, imaginártelo, más leerlo es como una combinación. Wow. sí, sí, sí. Sí, está alucinante. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quién alza la mano? Eleazar Peregrino, ¿quién es? Eleazar dice. A ver, Hola, hola. buenas noches. Bueno, a mí me gustaría comentar que yo estoy un poquito familiarizado con lo que son los métodos de tortura en el medievo, porque varias veces trabajé con ello cuando era tema libre en la preparatoria. Sin embargo, nada más eran las descripciones de cómo era realizado, pero nunca había leído como un testimonio de alguien que había que había captado ese evento, por lo que se ve de una manera Ujú, más realista, donde no es nada más, y ya que la persona muera, se ve la falla y error en cada intento, porque, ujú. como dijo de quien acaba de hablar, perdón, el lo que quería no era tanto Jessica. la muerte, sino como, sí, gracias Jessica, lo que querían como resultado no era la muerte, sino que conforme al dolor, ellos entendieran que era la manera en que el poder recaía en ellos. Entonces, Ujú. si se le pudiese decir que fuese una imagen, perdón, si el texto fuese una imagen, yo diría que sería muy gráfico, demasiado gráfico y explícito, porque justamente, como dije, cada que había una falla en el intento de la tortura, lo intentaban de nuevo, y lo Ujú. intentaban. Y lo que se me hace muy sádico, demasiado sádico, porque sea cual sea la suficiencia, si no recuerdo mal que así decían las páginas, todos tenían dolor, Ujú. sin importar lo que fuese. Todos tenían aunado algo que fuese dolor porque hablaban que si era algo monetario, como una multa, tenía latigazos. Si era algo de no sé qué otra cosa, también tenía algo de dolor. Entonces se hace muy, muy loco todo lo que venía redactado. Sí, sí, gracias. En sí, lo que es más interesante
de la tesis de Foucault es precisamente que a, a diferencia del humanismo, que el humanismo va a decir que todas estas torturas son como el resultado directo de una especie de ignorancia, ¿no? Una ignorancia de ¿cómo podríamos decirle? El valor de la vida o no sé, etcétera, que era como una barbarie. Foucault dice que en realidad no, o sea, nunca fue una barbarie, fue, o si fue una barbarie, no fue una barbarie inintencionada, sino que fue una barbarie que es producto de cierta racionalidad de poder, ¿no? Que era como esa idea, ¿no? Que el poder del soberano recaía, no solo es que recayese sobre el cuerpo, sino que directamente el cuerpo del vasallo, el cuerpo del vulgo, le pertenecía al soberano. Entonces es interesante. No sé si alguien más quiera hablar. Irving, hola. Hola, buenas noches a todos. A mí me pareció muy interesante el texto, ¿no? Ya que lo que comentaban mis compañeros te explica de una manera muy detallada una tortura, ¿no? Pero igual eso me hace reflexionar sobre eh, cómo se da este tipo de tortura en la actualidad, ¿no? Por Ujú, ejemplo, ya no se usan las torturas físicas, sino que hay otro tipo de método que es, por ejemplo, sería, no sé, por ejemplo, los presos, ¿no? Están sí. como que eh, controlados en cierta manera porque no tienen libertad adentro. Les dicen qué comer, qué hacer, y si no hacen eso, pues hay un castigo, ¿no? Y eso me ha hecho reflexionar sobre cómo ha pues evolucionado este tipo de poder que unos ejercen sobre otros. Ujú. Sí, 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 ¿verdad? No sé, igual podríamos pensar también, yo creo que luego sistemas carcelarios, creo que están pasando por una crisis, sobre todo, no sé, lo que está haciendo Bukele en El Salvador y cómo están todos hacinados, me parece a mí impactante. ¿Alguien más quiere participar? Los veo muy callados. Bueno, a mí antes que hagan otra participación me gustaría hacer la pregunta de, ¿por qué creen que el castigo tenía que ser público y tan minucioso? O sea, de lo que leyeron, ¿por qué creen que en ese tiempo era necesario hacer el castigo ese de forma pública? Para que se quedara marcado en las mentes de las personas, para que las demás personas vieran como de que si haces algo malo, esto es lo que a ti también te puede pasar, así que no hagas nada más. Ujú, Irving. Bueno, eran los que comentaba hace rato, ¿no? Ese poder que ejercía, por ejemplo, no sé, en un pueblo, un reino, era como que una forma de hacerle entender a la gente que él era el más poderoso de ese lugar, ¿no? Y si alguien hacía algo malo, por así decirlo, lo ofendían a él directamente. Y ese sería pues una ejerción de poder. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, eso los fragmentos que les mandé ejemplifican más o menos lo que Foucault, bueno, se los dije en el mensaje, lo que Foucault denomina el poder soberano o el régimen soberano, que digamos que es un tipo de poder muy anclado o familiarizado con el antiguo régimen monárquico. Entonces, lo que dice Foucault es más o menos que no es que esas prácticas hayan desaparecido, porque el otro día me leía una crítica muy extraña a Foucault que decía que su tesis estaba, o sea, terrible porque las torturas o los suplicios seguían aconteciendo, ¿no? Pero claro, esas torturas, esos suplicios ya no es válido, ya no es lícito que vengan de un aparato de Estado, ¿no? Que vengan de un gobernante. Las torturas vienen por otros medios, ¿no? Quizás siguen viniendo del aparato estatal porque el aparato estatal tiene sus bueno, sus brazos, como el brazo militar, como los policías, pero se supone que si todo fuera idílico, ¿no? Eso no debería de pasar. Entonces Foucault lo que dice es más o menos que ese tipo de poder soberano no es que haya desaparecido, sino que de alguna manera se ha escondido, ¿no? Antes no se escondía.
¿Alguien quiere participar? Ah, mira, Hugo. ¿Quién es Hugo? A mí lo que me llama la atención es precisamente cómo, precisamente hablando de estas formas de tortura y estas formas por así decirlo, castigar a las personas, como tú mencionaste, van más allá del castigo, por así decirlo, institucional o incluso del castigo que podríamos llamar físico, ya que justamente algo que menciona Foucault también es con respecto al hecho de que todas estas crímenes y todas estas malas conductas no únicamente tenían no es solamente que fueran ilegales, sino que había una ética detrás que las hacía precisamente, ser conductas estigmatizantes y pues muchas de esas recaían en el hecho del pecado. Y eso Foucault lo llama como una de las invenciones más grandes de la vigilancia, porque ahí ya no es necesario que te estén vigilando, no es necesario que tengas cámaras, no es necesario que esté una persona así detrás tuya, no es necesario tener a un guardia, sino que tú con tu propia moral, con esas costumbres que has adquirido a lo largo de tu vida, te castigues a ti mismo. Es un sentido de penitencia perpetua, que no depende de la vigilancia de alguien más, sino de ti mismo. Y eso es algo que se ve hasta el día de hoy. Sí, Eh, sí, mu- sí, hay. muy bien, me gustaría participar, no sé si puedo, Ah, sí, sí, No, no sí, bromas. claro, claro. si me permiten. Te lo Buenas permitimos. tardes, ¿cómo están? Muy interesante lo que están comentando. Yo tengo dos comentarios a propósito de lo que dijo Hugo y lo que dice Alejandra, y luego comentaré otra cosa. Miren, lo que dice Alejandra me parece una pregunta muy interesante porque cuando ella dice, ¿por qué público? Ese es uno de las temáticas más importantes, ¿no? Por ejemplo, Hannah Arendt, ¿qué es la política? Que Hannah Arendt fue una de las sociólogas, igual yo les invito a que la lean. Ella es una judía que hizo un libro que se llama ¿Qué es la política? Y ella es, digamos, también gran estudiosa de Foucault, y ella habla entre lo público y lo privado, ¿no? Ella hace una gran reflexión sobre esta cuestión entre lo público y lo privado, y nosotros ahora, por ejemplo, en esta época, hemos perdido esa dimensión de lo público y lo privado. Foucault habla en la arqueología del poder del saber, sobre algo que son los dispositivos. Por ejemplo, él habla de un dispositivo. Fíjense cuándo, o sea, él hablaba en el siglo XX del dispositivo de poder. ¿Qué es un dispositivo? Él nos dice, como bien lo dice Hugo, algo es un castigo perpetuo y que no te van a... La vigilancia es perpetua. Y él lo llama dispositivo, y ahora nosotros usamos dispositivos, ¿no? Pues el celular, ¿no? O sea, el dispositivo que ahora tenemos es el celular. Y como dice Hugo, me gustó mucho ese concepto de una vigilancia perpetua. O sea, nosotros, ustedes, yo, todos, estamos vigilados todo el tiempo por el dispositivo que es el celular. Tú no puedes salir si no llevas el celular. Y cuando eras más chico, tu papá te decía, bueno, te voy a comprar celular para saber en dónde estás, ¿no? Tu novio, tu novia te dice, eh, este, pon tu ubicación, ¿no? Ahora los celulares ya traen un dispositivo, traen una aplicación para que sepan dónde estás. Pero hasta dónde tus papás quieren saber dónde estás porque están preocupados o porque quieren controlar lo que haces. Hasta dónde el sistema quiere tenerte ubicado a través de un dispositivo como el celular para saber qué compras. Por ejemplo, ahora la publicidad aleatoria de Internet, la inteligencia artificial, sabe lo que queremos. Por ejemplo, si tú buscas eh, en Internet cómo adelgazar, de repente, mágicamente o misteriosamente te empiezan a llegar anuncios de dietas, de cómo bajar de peso, de cuestión. ¿Por qué? Porque te están castigando también, te están vigilando y entonces tú de repente te empiezan a llegar anuncios de compra esto, come esto, haz esta dieta.
Entonces estamos constantemente, como dice Hugo, vigilados por un dispositivo, ¿no? Y ahora, pasando a otro tema, un poco, es que habla Gael sobre las críticas que había a Foucault. Yo revisé un poco el material que tenemos ahí en el Drive y veo que hay muchos autores que hablan sobre Foucault, ¿no? Hay muchos, pero tenemos que irnos más a la fuente de Foucault, porque podemos caer, hay analistas muy importantes que han hecho un análisis de Foucault, pero no nos podemos nosotros dejar como realmente estudiosos de Foucault y como interesados en esto, sobre todo ustedes que son tan jóvenes, casi todos los que han escrito estas críticas son viejos como yo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi visión de Foucault, pero me parece más interesante la que tendrán ustedes porque van a ver a Foucault desde una dimensión ya del siglo XXI, del millennial, ¿no? De ustedes. Porque la mayoría de los críticos de Foucault, por ejemplo, vivieron una época en la que, por ejemplo, la homosexualidad era prohibida, en que ahorita, por ejemplo, ya es una cuestión, o sea, Foucault no se hubiera imaginado eso, lo predijo, él dijo, las sociedades van a tener que abrirse ante los fenómenos sociales y van a tener que romper estructuras porque si no, o sea, entonces, ¿cómo vamos a encontrar verdaderamente a Foucault? Pues leyéndolo en su raíz, o sea, y es difícil porque sí es complicado, pero hay que tener cuidado de no dejarnos llevar por los que hablan de Foucault o hablaron porque sí van tendenciosos. Por ejemplo, la mayoría, hay gente incluso que lo malinterpreta, ¿no? Algunos sí, yo puedo decir que incluso yo, por ejemplo, yo en mi tesis de doctorado retomo a Foucault hacia la educación y mucha gente no está de acuerdo, porque, por ejemplo, yo retomo a Foucault como un dispositivo pedagógico. O sea, para mí, yo retomo a Foucault diciendo que la escuela está adoctrinando a los estudiantes, ¿no? Que la escuela es como un sistema carcelario. No, y cuando yo dije eso en la universidad, casi me linchan porque, no, pero es que ¿cómo va a decir? Les digo, pues sí, hay que decirlo. O sea, los muchachos están en un salón, ¿sí? Y están vigilados y están castigados por un sistema que los va adiestrando a un sistema de calificaciones, a un dispositivo pedagógico, yo lo llamo, ¿no? Entonces, mucha gente está en desacuerdo y puede ser que yo igual esté equivocado, pero entonces hay que ir a leer a Foucault. Por ejemplo, a mí muchos de los que me criticaron mi tesis, yo les dije, ¿ya leyeron Arqueología del Saber? Bueno, no, pero, bueno, entonces léanlo. No, pero es que nosotros pensamos que eso que tú dices, le digo, bueno, ya leyeron Historia de la Locura de Foucault. Pues no hemos leído. Entonces no. Entonces no pueden opinar. Entonces hay que ir, va a ser difícil, pero como bien dice Gael, hay que aventarse un clavado a leer a Foucault en su dimensión y eso nos va a ayudar mucho. Pero bueno, vamos muy bien. Ujú. Gracias. Sí, sí. A propósito de eso de la escuela, sí, la escuela igual es igualita un espacio de encierro. Y así como en el siglo XVII sucedió el gran encierro de los locos, yo creo que en el siglo XVIII, aquí en México, será en el siglo XIX, ¿no? Más o menos cuando inicie esto de la escuela lancasteriana creo que 1830 por ahí, y todo el siglo XX va a comenzar, me parece a mí, el gran encierro de los niños, cuando los niños, precisamente por la crítica social a la inhumanidad del trabajo infantil, van a empezar a ser entonces sustraídos de la vida pública. Lo importante es siempre, fíjense, dirá Foucault, que es importante mantener siempre el cuerpo trabajando. Muy bien, se ha extraído a los niños de las fábricas, se ha extraído de alguna manera a toda esa explotación de la que sufrían, pero se les va a encerrar en las instituciones educativas.
Y bueno, a ese propósito, hay muchos dispositivos, ¿no? Incluso dice que ha llegado a decir que el pudor, la pena es un dispositivo de poder. Y el pudor específicamente es un dispositivo, un microdispositivo de la sexualidad. Pero bueno, ahí podríamos también pensar incluso, a mí me ha interesado el tema del ángel de la guarda como un dispositivo de poder que es precisamente como un panóptico. Yo pienso que el ángel de la guarda es un panóptico portátil y es una especie de arquitectura que no necesita todo lo que necesita el panóptico de Bentham, ¿no? Que el panóptico es bueno, para los que todavía no han llegado a esa parte o no han visto mucho de Foucault, el panóptico ya lo veremos en la semana que viene. También la crítica, bueno, hay muchas críticas. Bueno, al menos yo no he leído muchas críticas que me parezcan legítimas, porque son muchas críticas que vienen como del marxismo, y es que Foucault creo que fue parte del movimiento marxista, pero no estuvo mucho tiempo, estuvo muy, muy, muy poquito. Pero hay que entender también que el marxismo, digamos que la izquierda se fue ramificando justamente porque el marxismo no aceptó en su momento otras categorías que la clase, ¿no? Entonces ahí hicieron su movimiento las mujeres, luego los homosexuales. De alguna manera, me parece que es importante. Hay una crítica también que hace Foucault al marxismo no recuerdo exactamente, es un libro que recopila sus entrevistas, pero bueno, veré si se los mando. En fin, no sé si alguien más quiere participar. Yo hoy les traje un breve material que son como dos casos que me parecen fundamentales y me parecen interesantes para ampliar la perspectiva de lo que sería el suplicio de Damiens, que ya se leyeron. Entonces, no sé si quieran participar más. Hacen la mano si quieren. Bueno, entonces, si nadie participa, entonces procedo a presentarles el material que traje, ¿les parece? Confirmen. Sí, adelante, por favor. Sí. Bien, bueno, a ver. Confirmen los otros también. Y nadie habla. Bueno, este. Mira, Hugo. A ver, te cedo la palabra. Te doy el permiso. Una pregunta. Con respecto a Mm. las diferentes, los diferentes libros que vamos a estar viendo, absolutamente todos se encuentran en el Drive. Bueno, los libros que anexé al Drive me parece que son digamos, de apoyo o necesarios. Al menos yo estaré recomendándoles lecturas a Ah, partir de ahí. Pero, pues, ustedes pueden buscar otros libros. De ah, Foucault hay ok. muchas entrevistas, etcétera. De hecho, yo les recomiendo, no sé si me están escuchando todos, les recomiendo leer. Hay uno que se llama Micropolítica, que lo anexé, que es de Sueli Rolnik y Félix Guattari. Particularmente el primer capítulo, que hablan de producción de subjetividad, porque creo que en ese capítulo es bastante pedagógico para entender cuál es como el proyecto, no solo de Foucault, sino en general del postestructuralismo, pero hay que pensar también en Foucault, en este peloncito, como el santo patrono de los postestructuralistas. Bueno, además de Nietzsche, ¿no? Pero yo les recomendaría que empezaran también leyendo el capítulo de producción de subjetividad, porque digamos que les va a caer el 20. No sé si quieren, si van a intervenir otra vez, si alguien quiere hablar. Bueno, eh, el material que hoy les traje es un poquito reiterativo, porque quiero que a lo mejor quienes no lo hayan leído, quienes no hayan estado muy atentos, quiero que sí entiendan el tema del cuerpo, que Foucault lo va a retomar mucho. Y en muchos estudios post-Foucaultianos, digamos que el cuerpo siempre va a tener una posición central. Entonces, en los fragmentos que les mandé, me parece que lo que sale a relucir es principalmente el tema del suplicio, su relación con la soberanía y además
la relación que existe entre el poder y el cuerpo, que vamos a ver también que es una triple relación, porque entre el poder y el cuerpo siempre hay saber. Entonces, bueno, procedo. Bueno, quería que entendieran esto primero, lo del cuerpo, porque me parece importante, porque sobre todo puede llegar a ser bastante extraño cuando no se está familiarizado con ese tipo de filosofía, y saquen de repente al cuerpo, ¿no? Y Foucault va a hablar del cuerpo y el cuerpo y el cuerpo. Y es totalmente extraño al principio, al menos yo recuerdo que así fue. En muchas conferencias él dice que se propone hacer una historia de los cuerpos, Sí, o una perdón, genealogía de los cuerpos. perdón, ahí yo daría Ujú. un pequeño comentario sobre eso, porque es muy interesante. Eh, como hemos Sí, visto, sí. Foucault es muy transgrede muchas cosas de la academia, y una de esas es precisamente eso. Por ejemplo, anterior a él, casi todos lo, pues a él se le reconoce más que como sociólogo, como filósofo. Entonces, casi todos los estudiosos del saber y de todo esto, anteriores a él, por ejemplo, Nietzsche, que todos los filósofos importantes del siglo XX, veían la filosofía como algo espiritual, como algo abstracto, intelectual. Entonces no podían, o sea, aterrizar a Platón, aterrizar a Nietzsche a la vida cotidiana es muy difícil. Sí se puede, pero tienes que ser muy estudioso, un filósofo, pues, para bajar a Platón a la tierra, para bajar a Nietzsche a la cotidianidad. Entonces, una manera muy inteligente de Foucault de llevar la filosofía a la vida cotidiana es a través del cuerpo. O sea, no del espíritu. Por ejemplo, eh, el, ¿cómo se llamó el educador que hizo? No, no era educador, el que hizo el espíritu de las leyes, por ejemplo, Montesquieu, que él hace toda una teoría del Estado y del derecho a partir del espíritu de las leyes. Pues oye, cuando te dicen el espíritu de las leyes, tú dices, bueno, pero las leyes, ¿por qué van a tener espíritu? Entonces, bueno, tienes que leerte a todo Maquiavelo y Montesquieu para entender que las leyes tienen un espíritu. Entonces, viene Foucault y dice, no, 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 la filosofía tiene que ver con el cuerpo, porque somos seres humanos y el saber es humano, entonces vamos a interpretarlo a través de lo más cercano que tenemos a nosotros, que es nuestro propio cuerpo. Y eso fue un gran paso en la filosofía, porque él nos hace reconocernos como seres con un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, es que la locura no está en la mente. O sea, el loco es un ser humano y su locura está en el cerebro. Entonces, el cerebro es el cuerpo. Y el loco, a través de la mente, o el que dicen que está loco, va a hacer cosas con su cuerpo, se va a hacer mil cosas, ¿no? Entonces, eso quería yo comentarlo porque te pareció extraño a ti y a todos les pareció extraño, pero es una gran paso en el entendimiento del conocimiento, el que Foucault tome el cuerpo como ejemplo de conocimiento. Dale, adelante. Sí, sí. Gracias. Sí, es extraño porque incluso va a decir que el cuerpo es algo que se produce, y suena muy extraño. También el cuerpo, bueno, aquí lo que puse del cuerpo como unidad política, Foucault usa mucho la palabra política y la estructura muchos conceptos con la palabra política, ¿no? Como anatomopolítica, y otros autores postfoucaultianos también abusan mucho de política, política, política. Pero bueno, la usan en el sentido de formas de gobierno, ¿no? La política como forma de gobierno. Entonces, cuando Foucault habla del cuerpo, y más concretamente del cuerpo como una unidad política, es decir, que el cuerpo es la unidad gobernable, o sea, la unidad gobernable. Y aquí les traigo una cita de Foucault, pero antes me gustaría bueno, me gustaría mencionar a Maurice Merleau-Ponty, que el cuerpo, digamos, en estudios filosóficos fuera de la filosofía naturalista, fuera de la biología, digamos que por ahí del siglo XX ya estaba agarrando
bueno, ya era, no diría que moda, ¿no? Pero ya habían algunos, por ejemplo, el psicoanálisis va a reconocer al cuerpo como unidad de conocimiento también. Pero si hablamos de un filósofo que se haya basado directamente en el cuerpo, pues habría que hablar de Maurice Merleau-Ponty. Yo no les voy a hablar de él, pero se los voy a mencionar. Maurice Merleau-Ponty va a ser su única obra, gran obra, va a ser Fenomenología de la Percepción, que es un libro enorme y lo van a matar. Entonces no escribió nada más, pero escribió Fenomenología de la Percepción. Y en Fenomenología de la Percepción lo que hace es tirar, si se quiere, todos los presupuestos que venían de la fenomenología, ¿no? La fenomenología como filosofía de la conciencia, de la experiencia, tal y como se le aparece a la conciencia, a la mente, al espíritu, etcétera. Y lo que va a decir Merleau-Ponty es que no hay tal división como la que se venía trabajando desde Descartes, que es la de una división entre la mente y el cuerpo, ¿no? Maurice Merleau-Ponty va a decir, yo soy mi cuerpo, porque con mi cuerpo experimento el mundo, ¿no? Es decir, el cuerpo es la condición de posibilidad para que nosotros experimentemos el mundo y de ahí nos formemos una subjetividad, ¿no? De ahí construyamos nuestras formas de ver al mundo, de ver al otro, de pensar, etcétera. Entonces, digamos, Maurice Merleau-Ponty, Foucault leía a Maurice Merleau-Ponty, entonces como que se empieza a interesar en esta idea del cuerpo y la hace como el centro de su filosofía. Incluso en Historia de la Sexualidad va a plantear al final como una especie de proyecto que como que siento yo que se emocionó bastante al escribir el final, va a pensar en el cuerpo como un punto cero, como el cuerpo antes de ser significado, antes de ser definido por los códigos sociales, por los códigos culturales. Yo sé que esto suena bastante extraño, pero ahorita les aterrizo con un ejemplo. Voy a leer la cita. Dice, en nuestras sociedades hay que situar los sistemas punitivos, o sea, los sistemas de castigo, en cierta economía política del cuerpo. Economía política del cuerpo. Incluso si no se apelan a castigos violentos o sangrientos, incluso cuando se utilizan los métodos suaves que encierran o corrigen, siempre es del cuerpo del que se trata, del cuerpo y de sus fuerzas, de su utilidad y de su docilidad, de su distribución y de su sumisión. Por tanto, no hay sujeto sin cuerpo. Y esto es fundamental para entender a Foucault, ¿no? ¿Y por qué dice cosas tan extrañas como que el cuerpo se produce? O sea, ¿en qué sentido vamos a producir el cuerpo? Bueno, hoy día ya, hoy día con la tecnología sí que se puede producir el cuerpo, ¿no? Pero en el siglo XX y sobre todo primera mitad del siglo XX, esto es algo extraño. Pero el ejemplo que les quiero dar es el ejemplo de los locos, ¿no? Antes del siglo XVII y principalmente antes es en el siglo XIX que vamos a ver que la psiquiatría va a tener como su boom, ¿no? O sea, la psiquiatría como primero va a meterse por ahí, no como Con una ciencia Freud. de la salud. Bueno, Freud es alguien, pero Freud justamente va a romper ese esquema psiquiátrico, pero antes, a principios del siglo XIX, la psiquiatría como que se va a meter por ahí, no tanto como una ciencia de la salud, sino como una rama de, de la salud pública, ¿no? Antes de ser ciencia, va a ser una rama de la salud pública. Y lo que va a ser, lo que dice Foucault es que lo fundamental es la invención de la categoría de enfermedad mental. Entonces, la locura va a ser redefinida en un marco científico-técnico, bueno, más o menos ahí estaban luchando los psiquiatras, ¿no? Por consolidarse como científicos, pero la locura va a ser recodificada en un marco científico-técnico y se va a recodificar también como una enfermedad. En la medida misma en que sea una enfermedad, se va a medicalizar, ¿no? Y es que vamos a tener estos espacios de encierro que son los psiquiátricos, ya existían desde el siglo XVII, no es que apenas aparezcan en el XIX, pero en el XIX, digamos, el saber psiquiátrico se produjo con mucho ímpetu. Eh, entonces, ¿cuál es la cosa? Que el cuerpo es definido de forma distinta. Y en ese sentido, la experiencia de los locos va a cambiar, porque las formas de gobernarlos también van a cambiar. Porque el loco, antes, el loco en la Edad Media, no es que no fuese excluido, pero sí que se les dejaba andar. Es decir, los locos estaban en el espacio público. También en el Renacimiento la locura se retomó como una especie de estatus o de condición revolucionaria, ¿no? De como el loco es aquel que niega, o sea, que rechaza, que no acepta
el código social, ¿no? Que no acepta lo que la sociedad impone. Pero justamente cuando la psiquiatría logra coronar, o sea, a la locura como una enfermedad mental, va a cambiar por completo esa experiencia de los locos, que era ser errantes, andar libres, y se les va a encerrar y se les va a poner a trabajar, se les va a hacer útiles en los psiquiátricos. Eso es fundamentalmente para lo que van a servir los psiquiátricos en su momento. Entonces, por eso Foucault habla como el cuerpo como algo que se produce, porque la experiencia del cuerpo se produce a partir del saber, porque va a haber un saber que siempre va a mediar entre las prácticas de gobierno, las prácticas de dominación y el cuerpo. Y me gustaría también hablar un poco sobre Foucault en la lectura menciona en la cuestión de la ley y del rey, y dice que la transgresión de la ley es como una afrenta, no usa este término, pero es una afrenta hacia el rey. Quiero digamos, decir que esto no es una metáfora, aunque sí puede ser como una metáfora, pero no es una metáfora. En realidad, en el antiguo régimen monárquico, la ley no era independiente de la figura del soberano. Por eso pongo la ley y el rey, la ley del rey. O sea, la ley era coextensiva del cuerpo del soberano. Cuando uno transgredía, cuando un criminal transgredía la ley, lo que estaba en realidad haciendo es ofendiendo a la figura del soberano, ofendiendo al rey, marcando al rey, cuestionando su autoridad. Entonces, en el segundo punto, la criminalidad era significada como afrenta y no como daño social. Es apenas hasta el siglo XVIII que va a aparecer la noción del contrato social de Rousseau, ¿no? Y que el criminal va a ser como una especie de parásito, como una especie de patógeno que está dentro del cuerpo social, pero que lo infecta. Y en ese sentido, el cuerpo social tendrá que someterlo a ciertas prácticas punitivas, ¿no? Tendrá que corregirlo con el sistema penal, tendrá que corregirlo con el trabajo forzado, con el encierro, etcétera. Pero eso es una noción moderna, ¿no? La idea de que el crimen afecta a la sociedad por entero. En el antiguo régimen no era así. El crimen no afectaba a la sociedad por entero, afectaba directamente al rey. Entonces, en este contexto, el suplicio adquiere coherencia, porque claro, el suplicio lo que pretende hacer es anular el crimen contra el rey. Y vamos a ver también que lo va a mimetizar, esto lo va a hablar Alejandra, de la mimetización del crimen que a los blasfemos se les cortaba la lengua, por lo menos se les hería, a los ladrones se les cortaba la mano, ¿no? Y ese tipo de prácticas incluso todavía se siguen, bueno, por lo menos yo las he escuchado, ¿no? Pero lo que quería decir es esto, ¿no? Que no, esto no es una metáfora. En el antiguo régimen así era, y ese es el poder soberano del que habla Foucault. Eh, bueno, perdón, yo les he traído dos casos que me gustaría, bueno, se los voy a leer y me gustaría también que me dieran su opinión. ¿Qué tal les parece? Porque son dos casos que son bastante similares al suplicio como modalidad de castigo y como modalidad de poder, pero que también son un poco o muy extraños. Bueno, voy a proceder a leerles el primero, que es la asesina de, ay, no puedo leer, de Falés. Es la asesina de Falés, es una cerdita asesina y es una asesina muy, muy extraña, ¿no? Yo creo que es mi asesina favorita. Bien, procedo a leer. A comienzos de 1386, en Valais, una localidad de la Baja Normandía, Francia, ocurrió un hecho considerado criminal. Una cerda errante de aproximadamente 3 años devoró el brazo y el rostro de un niño de 3 meses, Jean Lemoine, quien murió a causa de las heridas. Tras el suceso, la cerda fue detenida. Se desconoce la identidad de su propietario. El caso generó una fuerte conmoción entre las autoridades locales y la población. Esto, sin duda, los cerdos siempre han causado destrozos. Esto no es sorprendente de ninguna manera, pero lo sorprendente es lo siguiente. El juicio. A esta cerdita se le sometió a un juicio. Luego del hecho, se celebró un día que se celebró un juicio prolongó durante 9 días, 9 días. Durante ese tiempo, la cerda fue alimentada y vigilada. Se le asignó un defensor. De la argumentación del defensor se conservan pocos datos.
El proceso fue llevado por una autoridad laica, probablemente el vizconde de Fales, Regnado Rigol, quien ocupó ese cargo entre 1380 y 1387. Al finalizar el juicio, el animal fue declarado culpable. La condena supliciante, y aquí es justamente lo que me interesa. La sentencia ordenó la pena de muerte, estableciendo que a la cerda se le practicaran mutilaciones equivalentes a las infligidas a la víctima. El vizconde exigió que el castigo se realizara públicamente en presencia del propietario del animal, para avergonzarlo, y del padre del niño, como castigo por no haberlo cuidado. La ejecución se desarrolló como un espectáculo público. La cerda fue vestida con ropas humanas, trasladada al cadalso, mutilada, ahorcada y posteriormente quemada. El evento fue presenciado por autoridades locales, habitantes de la ciudad, campesinos de los alrededores e incluso otros cerdos. Bueno, este es el primer caso que les traigo, es el primer relatito. Es un hecho histórico, no me refiero al relato como algo ficcionario, es un hecho histórico. Entonces, bueno, no sé qué les parece, no sé, alguien, me gustaría que me dijeran algo, una opinión de esto, que me pareció muy curioso. Alejandra, yo siento que quiere hablar. No, creo que es una historia bastante, o sea, increíble, literalmente no, creo que cualquiera podría pensar, no, pues es un cuento que te inventaste, ¿no? Pero pues sí está bastante pesado que haya sido una historia real. No sé quién más quiere comentar algo. No sé, alguien tiene una opinión Yo, 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 encontrada. yo. A mí me llama un poco la atención, igual es algo que leí de Foucault. Eh, Se habla del suplicio, se habla del soberano, pero también entra el factor del público que lo observa, ¿no? Porque, bueno, en este relato podemos, ahora que, que nos lees, observar o ver cómo eran presentados como si fuera una feria. Entonces, Ujú, ahí el papel que juega o que jugaba en ese tiempo el público, pues también es de resaltar, ¿no? De llamar la atención. Porque puedo sentir, no sé, como que lo disfrutaban ver este tipo de actos y de acontecimientos. Entonces, obviamente, pues con el paso de los años, pues eso yo me imagino que fue cambiando, ¿no? Ahora pues con los derechos humanos y de todo este rollo de las nuevas organizaciones, pues eso ha cambiado un poco, pero sí es como ese punto que quería tocar de este otro factor que es el público que también participa, ¿no? Y que a su vez yo siento que en estas nuevas épocas pues es como la debilidad del suplicio. ujú. Sí, 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 gracias. ¿Alguien más quiere opinar? No Pues sé qué les ha parecido, a mí me no pareció. sé, a mí Ajá. ese relato, ¿de dónde lo obtuviste? Es un historiador, Michel, no recuerdo cómo se llama, ¿cómo? No recuerdo cómo se apellida, pero es un tal Michel, es francés. Entonces hace una historia de los juicios de animales, son como unas 50 páginas, me parece, unas 40 páginas. Y digamos, hay muchos juicios de cerdos, este es solo uno, y es el Sí, sí, eso que... me llama la atención un poco, sobre todo que, no sé, bueno, ustedes son de educación, pero en comunicación, por ejemplo, hay una materia que se llama semiología, donde hablan mucho sobre los signos, sobre, por ejemplo, Roland Barthes tiene un libro que se llama Mitologías, en donde habla sobre esto de la significación que tienen, ¿no? Los animales, por ejemplo. Entonces, aquí lo que a mí me llama mucho la atención del relato es y que tiene que ver con Foucault, esa fascinación por la tortura, ¿no? Incluso, como tú dices, lo disfrazan de ser humano, ¿no? Entonces, luego fue Gabriel, no sé, creo que habló ahorita, ¿no? Fue Sí, Gabriel, que él sí. decía, ahora con los derechos humanos. Por ejemplo, ahora
nosotros también tenemos una fascinación por eso, ¿no? Por ver eh, la fascinación del ser humano por ese castigo público, como hablaba hace rato Alejandra. Entonces, una forma también del ser humano de expresar esas, pues esa irracionalidad que tiene dentro y que la tiene que expresar de alguna manera es a partir de un concepto de justicia que no existe, porque en realidad eh, el hecho de que llamen al dueño del cerdo y al papá del niño y torturen al cerdo, lo sacrifiquen, es algo simbólico, ¿no? Y les hablaba de esto de Roland Barthes, porque él habla de eso, de las mitologías. Nosotros somos animales simbólicos finalmente, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son nuestros símbolos? ¿No? Por ejemplo, ahora en Internet funamos gente, eh, también sacrificamos cerdos, los vestimos, por ejemplo, nuestras tradiciones ahora en Navidad, por ejemplo, adornamos árboles, eh, comemos roscas, o sea, esas simbologías las hemos traído para satisfacer también esa ansia que tenemos por la tortura, y también por la bondad, ¿no? En este caso es un acto de tortura para hacer justicia, ¿no? El mismo mito de Jesucristo, ¿no? O sea, desde crucificarlo y todo eso, es una cuestión simbólica que nos lleva a ver también cómo el ser humano busca esas figuras para satisfacer su ansia de eh, justicia o de buscar una verdad, que finalmente, pues, al matar al puerco y hacer todo eso, cada quien lo va a interpretar a su modo, pero bueno, el sistema nos dice, bueno, entonces ya se mató al puerco, se exhibió a los papás y se castigó al dueño, bueno, ya. Entonces todos contentos. Y de alguna manera la sociedad sí se contenta por eso. Lo vemos ahora en las redes. Alguien hace algo y todo el mundo lo exhibe y hablan ahí y públicamente lo funan y todo. Y entonces nadie arregla nada. ¿Por qué? Porque ni reviven al niño, y el político al que exhibieron no devuelve el dinero, al tipo lo sueltan al rato de la cárcel, pero a la sociedad le queda una satisfacción de que lo funamos, lo exhibimos, lo eh, eh, no sé cómo explicarlo, pero es ese afán Sí, sí. de castigar, ¿no? Que es lo que dice Foucault, ¿no? O sea, sentimos un placer por el castigo, ¿no? Es mi opinión. Gracias, gracias. ¿Alguien más? En todo caso, lo que a mí me llama más la atención es no tanto el ritual post condena, no tanto el suplicio, porque seguimos matando cerdos, seguimos explotando formas de vida no humanas. Lo que me llama la atención es que estuvo la cerdita 9 días esperando un juicio. O sea, tuvo defensor y todo. Lo que yo quería, en lo que yo quería enfatizar era que la cerdita es un agente jurídico, o sea, está sujeto a la ley, puede alterar el orden y puede ser castigada por alterar ese orden, ¿no? Por matar al niño. Bueno, dicen la cuestión del sacrificio de animales, ¿no? No sé, un perro mata a un niño y al final sacrifican al animal, pero claro, toda esta parafernalia no es necesaria, ¿no? Pero a mí lo que me parece interesante es precisamente que esto ejemplifica un poco también lo mismo que pasa con los locos, porque aquí encontramos otra anatomía de los cuerpos punibles, es decir, el cuerpo punible no ha sido siempre el cuerpo humano.
Y eso es muy extraño, porque ha pasado lo mismo con los locos, ¿no? A ver, hay ciertos, bueno, puede leer. El régimen de verdad que hace posible este suplicio enigmático es uno en el que los cuerpos susceptibles de culpabilidad son irreductibles a la especie humana. El cuerpo culpable no es únicamente humano. Y esto es extraño hoy día porque no concebimos que un cerdo pueda entrar a juicio. Pero en ese momento, en el siglo XIV, había un régimen de verdad totalmente distinto que caracterizaba a los animales de manera muy distinta como lo hacemos hoy día. Eh, Eran un conjunto de enunciados, un conjunto de verdades que ilustran que incluso los animales, porque no solo se enjuiciaron cerdos, también se enjuiciaron perros, gatos, incluso una colonia, no sé si le dice colonia o madriguera, de ratas. Toda una familia de ratas fue enjuiciada me parece, no sé si el siglo XIV, el siglo XV, pero fue enjuiciada. Entonces los animales estaban sometidos incluso a este tipo de prácticas judiciales, a todo un aparato penal y que, bueno, este régimen de verdad que pensaba a los animales como conscientes, porque esto es lo fundamental, que la cerdita es pensada como un ser consciente de lo que hace, un ser consciente de lo que hace. No voy a decir que no existía diferencia entre lo humano y lo animal. Evidentemente sí, pues las técnicas de domesticación de la flora y de la fauna ya son en sí, digamos, precedentes y siempre provocan una diferenciación, ¿no? Entre lo humano y lo animal. Pero esto no era suficiente, no estaba tan marcado como para hacer una frontera así ontológica radical. O sea, el animal estaba muy cerca como sujeto o como esencia, muy cerca del humano. Toda esta cuestión de cuando los animales dejan de formar parte de todos estos rituales, principalmente va a ser con el avance de las ciencias biológicas. Podríamos pensar también en Darwin y en la Sí, categoría de especies, que claro, ajá. Gael, me gustaría comentar algo ahí sobre todo lo que estás diciendo. Por ejemplo, retomando historia de la locura, ¿no? Por ejemplo, Ujú. si vemos esta historia de la cerdita y todas estas historias de los animales y los juicios, podemos decir que es una locura, ¿no? O sea, podemos decir, oye, es una locura hacerle un juicio a un puerco, ¿no? Vestirlo de humano, humanizarlo, es una locura. Entonces ahí el cuestionamiento de Foucault viene a colación porque tú dices, ¿cómo es posible que la humanidad haya llegado a esos acuerdos irracionales, ¿sí? Y no cuestione cosas mucho más de fondo, como que, por ejemplo, un tipo eh, salga desnudo a la calle, o sea, homosexual, ¿no? Porque, por ejemplo, si un tipo se desnuda y sale a la calle, está loco y hay que encerrarlo. Pero si un juez y una corte enjuician a un puerco, eso no es una locura. Eso, como hay un acuerdo social, entonces eso es perfectamente aceptable, ¿no? Y entonces es cuando venimos a la época actual y vemos que estamos regresando a esa época. Es decir, ahora hay gente que protege más a los animales que a los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver a un niño en la calle muerto de hambre, que no va a la escuela, que se está drogando, y pasas en tu coche y dices, pobre niño, sus papás han de ser unos drogadictos, el gobierno no hace nada, maldito sistema, sí, pero no te bajas y dices, voy a hacer algo. Ah, pero si ves aún lo que pasó ahora en la universidad, ¿no? Que unas niñas encontraron un gatito muerto, hicieron un escándalo por un gatito, ¿no? Yo no digo que el gatito no valga, no es un ser humano, es un ser vivo, sí. Pero ¿a cuántos niños han atropellado en las calles? ¿Cuántos niños no están siendo abusados por gente en las calles, trata de niñas?
y nadie hace un escándalo. Entonces, esta es la reflexión, yo creo, más importante que nos puede llevar y que nos remite a Foucault sobre la locura, ¿no? O sea, hasta dónde el mundo, a partir de un acuerdo, ¿no? De un saber supuesto, dice, no, pues si el juez es el juez y el pueblo vamos a vestir al puerco de humano y vamos a juzgarlo. Es una locura, es algo absurdo. Para empezar, el puerco ni siquiera tiene una conciencia de lo que hizo, ¿no? Más o menos por ahí va. Me gustaría oír también lo que dicen los compañeros. Si alguien quiere participar. Bueno, a mí personalmente todo esto que relaciona a los animales con problemas, que podríamos llamar, de culpa y problemas así, incluso podríamos llamar jurídicos, me recuerda mucho a lo que se hacía en el antiguo Israel con el sacrificio de corderos, con el sacrificio de expiación, la expiación por los pecados, porque ahí sí hay una forma en que el animal es un ser coextensivo de la conducta humana. En ese sentido, una persona pecaba y para, por así decirlo, para purificar su cuerpo, precisamente para purificar su fe, su pensamiento y pues todo ese tipo de cosas, se sacrificaba a un cordero que se consideraba puro. Y esa es una forma en como, por así decirlo, pues los animales siguen siendo como como también una forma en la que la culpa se ve retribuida. Y creo que en el mundo actual, creo que ese tipo de rituales, o sea, como que esa experiencia ritualística, podríamos llamarle como performance. Porque a mí siempre me recuerda lo que dice Guy Debord con respecto a ¿cómo se llama? A la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo necesita espectáculos, necesita un performance, necesita una actividad teatral, por así decirlo, para saber qué tipo de conductas son las que son buenas y malas. No es simplemente el convencerte de lo que estás haciendo que lo que estás haciendo está mal, sino que lo que haces es feo, lo que haces es estéticamente menos agraciado que algo más bonito. Es por eso que todas estas experiencias que hablamos de puro, de sucio, de mancha y todo eso, siempre van relacionadas a algo visual. La mancha es algo visual. La suciedad es algo visual. Bueno, sí, que podríamos llamar como una dimensión visual. Y realmente con los antiguos hebreos, el hecho de que un sacerdote purificara el cuchillo, diera a Dios el cordero y todo eso, eso tenía mucha carga, porque eso era visto como algo puro. Es algo visto como algo puro, pero doloroso. Por eso, como lo que mencionaba el profe con respecto al sacrificio de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, pues si no, uno lo ve así normal, puede ser algo doloroso, pero a la vez significa pureza. Y realmente eso es una como de las cuestiones que más está peleada tanto la estética como la cuestión ética. Y creo que es como de que, y como implica animales, pues creo que es algo que también puede funcionar dentro de lo que se ha venido hablando. Sí, de Sí, hecho, sí, Muy bien. habla. sí, de hecho me parece bastante significativo lo que Hugo comenta, porque ya vemos cómo el cuerpo se semiotiza, o sea, el cuerpo deja de ser algo meramente físico, sino es ahora un conjunto de signos que se pueden leer, interpretar y juzgar, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo ya no es biológico, sino ahora significa cosas, ¿no? O sea, tanto puede ser puro como no puede ser puro. El cuerpo nos comunica algo y el cuerpo nos dice algo y también es interpretado por otros. Aunque nosotros no digamos nada, es como, bueno, o sea, ya le doy una interpretación y significa algo. Por ejemplo, bueno, un ejemplo cotidiano es cuando no, es la forma de vestir, ¿no? Si alguien viste de cierta forma, es automáticamente responsable o en otro caso puede ser rebelde o puede ser formal. El cuerpo delgado o el cuerpo gordo, pues ya significa que es saludable o descuidado. Entonces, ahí empieza el cuerpo a pasar a significar algo. O sea.
Sí, muy bien. A mí me parece muy acertado lo que dice Hugo y también Alejandra. Y sobre todo, cuando visten al puerco. Por ejemplo, lo que dice Alejandra de la ropa, ¿no? La ropa tiene una gran significación en cuanto al cuerpo. Volvemos a Foucault. O sea, el cuerpo tú lo vistes, ¿no? Y, y también el desnudo tiene mucho que ver, el performance del que habla Hugo, por ejemplo, ahora en nuestra época, pues ustedes lo ven, los OnlyFans y todo eso es el cuerpo desnudo se ha mitificado de una manera y, económica, el derecho del vestido, del vestir, ¿no? Vestir al puerco, ¿sí? Significó algo para ellos, ¿no? Porque nada más así, sacrificaron, no, había que vestirlo de humano para que significara, ¿no? Y para que simbolizara el castigo humano al cuerpo, ¿no? Sí, muy bien. Oye, yo tenía una propuesta, no sé qué les parece. Deberíamos de transmitir porque lo podríamos hacer así como un tipo podcast para que la gente participe también, porque a mí me parecen interesantísimos sus comentarios, ¿eh? Y los temas. Entonces, no sé, podríamos pensarlo no sé, transmitirlo en alguna plataforma o algo así. Ujú. Sí, podría ser, estaría bien. Bueno, si los compañeros y compañeras están de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo, perdónenme. No, sí, me parece bien, maestro. Solo en qué plataforma sería. No sé, no sé, pero lo podemos platicar porque, por ejemplo, para que no se quedara solamente así en corto, pudiéramos transmitirlo a quien quisiera participar, ¿no? Ujú. Sí, sí, estaría bien. Bueno, de hecho, esta sesión igual la estoy grabando. Entonces también se podrá subir, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, pues si están de acuerdo, sí, podríamos. Sí, vamos a Mm, platicarlo bien y se puede, ándale, hacerlo incluso editado y ya si ujú. alguien se interesa, pues ya pueden, luego se puede hacer una en vivo, ¿no? Sí, sí, Va. sí, estaría muy bien. A mí me pareció muy interesante lo que dijo Hugo eh, respecto de esta relación que hay entre estética y ética, porque a mí últimamente bueno, ya tiene unos meses que me ha parecido a mí que el problema con muchos de los juicios éticos es que siempre se basan en una estética, ¿no? Una profesora me acuerdo que nos comentó o me comentó una vez que estaba hablando con ella que la ética era estética. Y en su momento no la entendí, ¿no? Pero luego la entendí. Y no sé, generalmente me parece problemático luego esa relación que hay entre ética y estética, que lo bello tiene que ser bueno y lo feo tiene que ser malo, ¿no? Em, bueno, me estoy saliendo un poco, pero quería retomarlo. Lo que yo estaba diciendo sobre la cerda es que el hecho de que haya sido integrada a los procesos de un aparato penal, no es que hayan perdido la cordura esta gente o el pueblo haya estado lleno de completos imbéciles, ¿no? Sino que genuinamente los cerdos nos han acompañado mucho, o sea, de hecho, muchos anatomistas, muchos filósofos naturales practicaban o extraían el saber de la anatomía humana con cerdos, con cuerpos de cerdos. Ujú. Al menos en Occidente, los cerdos han sido, no diría un animal de compañía, pero sí un animal domesticado y bastante común, que en Oriente quizás no, precisamente por el clima y que los cerdos son aún más sucios en contextos calurosos. En fin, lo interesante también acá es que la cerdita es sometida a una administración performativa del castigo, que es justamente lo que hablaba Hugo, de una especie de espectáculo, porque la cerda tiene que, de alguna manera, le cortan un brazo, así como ella le comió un brazo a Jean Lemoine, y luego no recuerdo, por acá en la cabeza, le hacen una herida, luego incluso ni siquiera la estrangulan, aunque el texto dice que la estrangulan. En realidad ella ya estaba muerta, ya estaba muerta cuando la estrangulan. La pasean otra vez de nuevo y todavía hacen que los cerdos lo vean, porque los cerdos deben también entender que no pueden hacer lo que esta cerdita hizo.
Y aquí lo que, digamos, en lo que relaciono este hecho con lo que pasó con los locos, es precisamente eso, ¿no? Que a diferencia del estatuto animal de la modernidad, que el animal va a ser como algo completamente inferior. Ya los griegos habían dicho que los animales eran inferiores a los humanos, ¿no? O que más bien que los humanos eran los animales superiores. Pero a partir de la modernidad, a partir de los discursos, decía yo, de Darwin, ¿no? Y la invención de la categoría de especie, ¿no? Que va a decir los animales son mucho menos que nosotros, que Darwin no va a decir eso, pero sí que su teoría va a ser tomada en cierto punto por todo este impulso de la ilustración, de la razón, de la lógica, del espíritu, del alma, todas esas buenos atributos van a ser atribuidos, valga la redundancia, al cuerpo humano. Y entonces, por eso, justamente, este acto, el juicio de una cerda, nos parece tan absurdo. O sea, nos parece absurdo, pero en su momento no. Porque es un acto organizado por cierto régimen de verdad, ¿no? Que pensaba en los animales como sujetos, no de derecho, pero sí sujetos jurídicos, ¿no? Sujetos. Bien, les traje también otro que es más breve y es muy similar, pero me pareció interesante porque toca el tema, bueno, me parece más interesante por el tema de las pruebas y la cuestión de la enunciación de la verdad. Eh, Se trata del sacerdote diabólico, bueno, en realidad yo le puse este nombre, ¿no? Es Urbain Grandier, que es también fue un sacerdote francés. En Francia pasan muchas cosas raras, bueno, históricamente parece que sí. Voy a proceder a leer también esta historia. Me gustaría también que me dijeran un poco qué les parece. Bueno, en 1633, en la ciudad francesa de Loudun, varias monjas del convento de las Ursulinas acusaron al sacerdote Rubén Grandier de haberlas hechizado y poseído mediante brujería. Grandier ya era una figura conflictiva, mantenía relaciones amorosas conocidas, había sido acusado previamente de inmoralidad y contaba con numerosos enemigos locales. Más allá de la vida privada, Grandier había publicado una sátira contra el cardenal Richelieu, lo que lo colocó en una posición políticamente vulnerable cuando éste recuperó el favor del rey XIII. Obviamente se le va a someter a un proceso judicial. Aquí esto es lo que más me interesa, que es la prueba plena de su crimen, de su brujería. Y bueno, el proceso fue impulsado por autoridades eclesiásticas y políticas vinculadas con Richelieu. Se creó una comisión especial que eludió los procedimientos legales ordinarios, impidiendo a Grandier apelar ante el Parlamento de París. El Parlamento de París ya para 1633 ya era medio, dudaba un poco o era medio crítico con respecto a las acusaciones de brujería. Entonces a este pobre hombre se le impide, ¿no?, apelar en el Parlamento. Durante el juicio, las monjas declararon estar poseídas por demonios enviados por el sacerdote. Se presentaron testimonios sobre supuestos pactos con el diablo, prácticas mágicas y marcas demoníacas halladas en su cuerpo, aunque médicos y boticarios cuestionaron dichas pruebas. Encontraron, de hecho, cuatro marcas en sus testículos y en sus nalgas. No sé si ya saben cómo eran los procesos inquisitorios, y la marca del diablo se supone te pinchaban con un cuchillo o con algo que corte, y si no tenías dolor ahí era porque ahí te había marcado el diablo, ¿no? Entonces, bueno, pobrecito. Varios testigos favorables a Grandier fueron intimidados o arrestados, y algunos intentos de retractación de las monjas fueron ignorados. Las monjas, ya que se dieron cuenta que lo iban a matar, se intentaron retractar, ¿no? Incluso la madre superiora, pero nada, no pasó nada. El 18 de agosto de 1634, Urbain Grandier fue condenado por brujería y maleficio. La sentencia condena una enmienda pública, seguida de tortura y ejecución. Pagó todos los insumos, le pagó a los verdugos, pagó por su misma tortura. Grandier fue sometido a tormentos severos antes de ser conducido a la plaza pública, donde fue atado a una estaca. Aunque las autoridades civiles ordenaron que fuera estrangulado antes de la quema, el procedimiento falló y fue consumido por las llamas con vida. Se menciona, principalmente en este libro, que es de donde lo tomé, el historiador menciona que en realidad no es que el procedimiento haya fallado, sino que deliberadamente no lo quisieron ahorcar, hicieron como que lo ahorcaron y ya, pero querían más sufrimiento. Tras su muerte, sus bienes fueron confiscados y se ordenó colocar una placa conmemorativa del juicio en la iglesia de las Ursulinas.
Lo que me parece interesante es precisamente cuál es la prueba. Evidentemente acá el sacerdote está metido en conflictos políticos, ¿no? Pero la prueba va a ser algo tan alucinante como un contrato, que es justamente este que se ve acá, un contrato con demonios, un contrato con demonios. Y exactamente son dos partes. Este es el contrato que les pongo, que les puse. Yo se los voy a leer, lo tengo acá, lo saqué del museo, lo saqué del convento. Este, les voy a leer la primera parte que es sumamente interesante porque es alucinante. O sea, eh, bueno, dice, esta es la primera parte del contrato que es precisamente donde firman todos los demonios y firmaron al revés, porque el diablo todo lo hace al revés. Al menos así se dice en la acusación. Hoy nosotros, el poderoso Lucifer, respaldado por Satán, Belcebú, Leviatán, Elimí, Astarot y otros, hemos otorgado nuestra aceptación al pacto de alianza con Urbain Grandier, quien se encuentra de nuestro lado. Le prometemos el amor de las mujeres, la belleza de las vírgenes, la castidad de las monjas, honores terrenales, placeres, riquezas. Se entregará relaciones carnales cada 3 días, deleitándose en la embriaguez. A cambio, nos ofrecerá un tributo anual marcado con su propia sangre, profanará los sagrados sacramentos de la iglesia y nos ofrecerá sus oraciones. Mediante este pacto, vivirá en la tierra durante 20 años entre los hombres, encontrando la felicidad y finalmente se unirá a nosotros para maldecir a Dios. Este acuerdo se encuentra sellado en el infierno, en el consejo de demonios. Por cierto, de hecho se supone que encontraron esto, o que en realidad de algún modo lograron que Asmodeo, el demonio Asmodeo, se los diera, les diera el contrato, saliera del infierno y se los diera. Y la segunda parte del contrato es la parte en la que firma Urbain Grandier, que es esto, ¿no? Dice, mi señor y maestro Lucifer, te reconozco como mi Dios y príncipe. Prometo servirte y obedecerte mientras tenga aliento de vida. Renuncio al otro Dios, así como a Jesús, a todos los santos, a la Iglesia Apostólica Católica Romana, y a todos los sacramentos y a todas las oraciones y peticiones que los fieles puedan ofrecer por mí. Te prometo que desataré todo el mal posible, atraeré a otros hacia la maldad, renuncio al crisma, al bautismo, todos los méritos de Jesucristo, a sus santos. Si alguna vez dejo de servirte y adorarte, y si en algún momento no te rindo homenaje 3 veces al día, entrego mi vida en tus manos. Sellado este día y año. Urbain Grandier, rescatado desde las profundidades del infierno. Bien. No sé qué antes de darles el pequeño análisis que tengo preparado, no sé si alguien quiera participar, porque esta historia igual me parece bastante alucinante. Bueno, a mí me parece, sí, es interesante y sobre todo, sí hay lo que pasa es que ahí estos autores, pues como son franceses, dan testimonio de cosas que pasaron en Francia, pero aquí la Santa Inquisición también hizo de las suyas, o sea, aquí quemaron brujas, a los indígenas los acusaron también de, de ser, adorar a dioses paganos, se empalaba a las brujas, incluso hubo persecuciones, ¿no? Y la Santa Inquisición también funcionó aquí en la época prehispánica, en la colonia, de una manera cruel. No, no estoy seguro si está tan documentada como eso, que ese contrato que tú tienes, pero sí hubo, había, pues, por eso era una Santa Inquisición, era como un juicio que se le hacía a las brujas y fue más hacia las mujeres, fíjate, ahí hay una cuestión también, bueno, un tema a debatir sobre esa, este, digamos, eh, discriminación femenina que tiene la iglesia, pues hacia las mujeres, ¿no? Porque las mujeres no pueden ser papa, no pueden ser sacerdotisas, etcétera, pero sí hubo un encarnecimiento muy fuerte hacia las brujas aquí y sobre todo porque aquí, pues todos ustedes saben que en México, nuestra cultura es ritualista y entonces se confundía o se quería dar a entender que todos estos rituales
prehispánicos tenían que ver con adoración al demonio, ¿no? Entonces sí, la Santa Inquisición fue tremenda, pero me parece muy interesante la anécdota y sobre todo esta forma, vuelvo a insistir, en que se, eh, fue una época en la que se llegó a normalizar tanto como la locura, a satanizar a quienes no tenían esa creencia, que se llegaron a hacer cosas tan increíbles como un contrato firmado por demonios. O sea, eso es realmente, o sea, ahorita todos diríamos, bueno, eso es una tontería, pero realmente en esa época había una creencia en esto que llegó a límites insospechados, ¿no? Sí, sí, gracias. Irving, ¿quiere hablar? Sí, gracias. Me parece interesante la historia, ¿no? Igual la del cerdo. Y yo creo que estas dos nos dan un ejemplo claro del máximo poder que tenía el soberano. Por ejemplo, en esta historia de la condena, esta persona pues es acusada de brujería, que es un crimen contra Dios, pero igual, si analizamos un poco más, pues él había escrito pues una sátira hacia el cardenal, que era el brazo Ujú. derecho del rey. Y pues digo que es un máximo poder del soberano, ya que buscaron como que una excusa perfecta, ¿no? Para someterlo. Y en este caso sería pues el hechizo del que es acusado, ¿no? Por las monjas. Sí, sí. Y bueno, pues no le dieron poder, bueno, el derecho de defenderse, ¿no? Ya que pues en ese tiempo e incluso ahora no, la justicia no es equitativa. Y pues es un ejemplo máximo de poder, bueno, a mi parecer. Sí, sí, gracias. Sí, a mí me pareció bastante alucinante, sobre todo por el contrato, por eso he elegido esos dos. En la cuestión de las brujas hay un ensayo de Marvin Harris que está en el libro de Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, y es un ensayo corto, creo que son como 20 30 páginas, en donde habla precisamente o elabora una hipótesis de por qué fueron más mujeres y cuál fue digamos, el motivo de toda esta caza de brujas que hubo en Europa entre los siglos, principalmente el siglo XVI, XVII, XVI, perdón. Pero bueno, solo por si lo quieren leer, ¿no? Em, bueno, a mí me pareció también increíble el hecho de que creo que ejemplifica, bueno, es algo que no, me parece que no se los puse en el texto, pero el Grandier nunca, o sea, le rompe las piernas y todo, pero nunca dice que es culpable, nunca lo acepta y se muere diciendo que es inocente. Entonces, es también una cuestión de que el poder, me parece que en las últimas páginas que les mandé, el poder de alguna manera busca que el culpable enuncie su verdad, que enuncie su verdad. Y aquí es diferente a la cerda, ¿no? Evidentemente la cerda no es un sujeto hablante, no es parlante, no puede enunciar la verdad, pero Grandier sí. Y Grandier no lo hace, nunca acepta su culpabilidad, no confiesa la verdad del poder, la verdad que el poder está urdiendo, y su cuerpo no es funcional al poder, fracasa como condenado ejemplar, aun cuando muere, y aun cuando muere de una forma tan terrible. eh, y el primer punto puse de que cuando la confesión falla, el poder fabrica la verdad. El juicio ya estaba decidido en realidad, ¿no? El contrato con los demonios lo que en realidad hace es suplantar la verdad, suplantar el enunciado de Grandier, y de alguna manera la verdad ya no se encuentra en el sujeto, ya no se encuentra en el cuerpo, sino que se encuentra en un documento histórico muy extraño además. Entonces la verdad carece de sujeto, la verdad es de alguna manera un objeto, está representada en un objeto. Y bueno, también la falta de confesión intensifica el suplicio, porque en realidad el suplicio tiene como finalidad, además de
como dijo mi compañera Alejandra, semiotizar al cuerpo, hacerlo legible, ¿no? En ciertos términos y mandar un mensaje a la población de, bueno, no me hagas esto porque te va a pasar lo mismo. De alguna manera, otro de los objetivos es llegar a la confesión, llegar a que el sujeto diga, sí, yo soy un criminal, sí, yo soy eso, o sea, y esa verdad, esa enunciación es también una justificación de todo el proceso, ¿no? El poder se desafana y dice, todo valió la pena porque efectivamente ese sujeto criminal era un sujeto deleznable, hasta él lo llegó a confesar. Entonces, bueno, a mí me pareció interesante, me parecieron interesantes estos dos casos. Y bueno, por mi parte eso sería todo. No sé si alguien quiere decir algo más. Y no sé exactamente si, porque nos quedan únicamente 12 minutos, no sé si le dé tiempo a mi compañera Alejandra, por lo menos de mostrarnos algo, no sé. Bueno, me dicen. Bueno, creo que lo conveniente sería que hubieran comentarios acerca de la exposición que acabas de dar y bueno, si no, podríamos posponer o sea, el tema que voy a decir en la próxima sesión para que nos dé tiempo también de que haya intervención. Yo creo que, pero ¿por Sí, qué sí. no empiezas tú, Alejandra, para ir? Porque yo creo que ya esto ya lo definió muy bien Gael, y ya sobre la marcha podemos también retomarlo, ¿no? Pues sí, adelante. Pero bueno, también. Bueno, comparto yo. Sí, por favor. Vale, voy. Sí, por favor. Bueno, voy a hablar de la teatralidad. Justamente también mi compañero Hugo había hecho una pequeña referencia a eso con el performance. Y bueno, ¿qué es la teatralidad para Foucault? Cuando Foucault habla de suplicios, no está hablando solo de un castigo, sino de una puesta en escena del poder. La teatralidad es el castigo como escenario, como ritual y como mensaje público. En los fragmentos, ya que habían leído de tarea, se nos muestra cómo el castigo es público, ¿no? Y tiene espectadores y también tiene actores. O sea, con eso me refiero a los verdugos, a los jueces, a la iglesia, al pueblo. ¿Y qué busca ese castigo? El que sea recordado, ya que el castigo el suplicio no busca solo castigar al culpable, a la primera, por favor. Bueno, el suplicio no busca solo castigar al culpable, sino mostrar el poder y educar a la sociedad mediante el miedo. O sea, realmente lo que busca que sea público es que obedezcan y que pues realmente infundir lo que es el miedo. La siguiente, por favor. El cuerpo como escenario, bueno, en Vigilar y Castigar, la obra de Foucault, el cuerpo del condenado es el lugar donde se escribe la ley, o sea, es el soporte del mensaje del soberano. Por eso el castigo tiene que ser visible, detallado y ritualizado. No es una violencia, como por así decirlo, impulsiva, sino es una violencia organizada y también simbólica. O sea, porque tiene que representar algo, a fuerzas. La siguiente. Bueno, entonces, ¿cuál es la resonancia del suplicio? Aquí entra lo que, bueno, el segundo fragmento que es de las páginas 31 a la 37, me parece, que Foucault dice que el suplicio no termina cuando el cuerpo muere, sino continúa resonando en la memoria social, o sea, no solamente debe quedarse cuando se representa, sino es que debe perdurar, por algo tiene que ser público y por algo tiene que demostrar algo. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente lo comenta, lo recuerda, lo teme y sobre todo lo interioriza, ya que el castigo educa sin necesidad de repetirse. O sea, realmente es el espectáculo, produce la obediencia e incluso en quienes no son castigados. O sea, nosotros como espectadores, de alguna forma también le vamos a tener miedo y vamos a obedecer a eso, o sea, naturalmente. La siguiente. Bueno, ¿cómo viene esa teatralidad o este performance del castigo hoy?
Foucault no solamente se queda en el pasado porque, bueno, realmente cuando nosotros leemos parte del primer ejemplo de cómo describe este juicio, o también, por ejemplo, el de la cerdita o el otro caso que nos presentó Gael, este, Foucault no lo dice, no lo expresa como algo para tomarlo como morbo, sino es una representación de cómo simplemente este castigo evoluciona y no forma parte del pasado. Entonces la pregunta es, ¿esto sigue pasando de la misma forma? Sino cómo se transformó la teatralidad del castigo, o sea, cómo es representado en este momento. No solamente quedarnos en el pasado, sino cómo el castigo se transforma en este momento. Hoy, sin embargo, el castigo sigue siendo teatral, pero cambia pues de forma, ¿no? ¿Por qué? Porque antes era una plaza pública, un cuerpo destrozado, la sangre, una multitud presente. Sin embargo, hoy tenemos pues todo lo que es la era digital. Hoy tenemos medios de comunicación, hoy tenemos las redes sociales, las imágenes virales. Entonces, ¿qué significa esto? Que el cuerpo sigue siendo mensaje, pero ahora ya cómo se distribuye, pues circula digitalmente. ¿Por qué? Porque pues es la actualidad y pues realmente se está sujeto al cambio. La siguiente. Si alguien también quiere intervenir, opinar algo, preguntar algo, pues dígame. Bueno, también, ¿qué tienen que ver los estados autoritarios y el orden, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Bukele o de Venezuela. Este, ¿Cuál es el mecanismo de este estado? Que, bueno, tenemos las detenciones masivas, la exhibición de cuerpos, ya sean los presos, humillados, los rapados, y las imágenes difundidas como prueba de control. O sea, ¿cuál es el mensaje teatral de esto? Es que esto le pasa a quienes desafían el orden. Entonces yo no puedo desafiar el orden porque me van a hacer lo mismo, ¿no? No es solo la seguridad, sino es la escenificación del poder. También lo mismo pasa con, bueno, siguiente, en la violencia extrema, con las mutilaciones, los cuerpos expuestos. Y esto, bueno, un caso, bueno, un ejemplo también es la República del Congo, donde la violencia pues es criminal. Aquí el punto no solamente es el crimen, sino el mensaje de todo esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que hay mutilan los genitales, exhiben los cuerpos y obviamente dejan los restos visibles, por ejemplo, de los cadáveres en la República del Congo. ¿Pero por qué? Porque esto no solamente es para matar, sino para comunicar. ¿Y qué infunde esa comunicación? Pues el mensaje de dominación, de terror, de control de territorio y sobre todo la deshumanización del otro. Dígame. Sí, muy bien. Me parece excelente lo que está comentando Alejandra. Me parece sumamente ilustrativo esto de la teatralidad, porque esto ya nos trae, como habíamos dicho, a la actualidad. Por ejemplo, eh, la exhibición que hacen de Maduro en los medios, ¿no? O sea, ¿tú estás de acuerdo en que si agarran al Chapo Guzmán, que si agarran a un asesino, necesitas un ejército? Pero para agarrar a un señor como Maduro, un señor de 60 años, a su esposa, que es una dama, y llevas un cuerpo de militares de alta, de antisecuestros, la contrainteligencia internacional, y se para Donald Trump y dice, eh, hicimos una operación de contrainteligencia que no la puede hacer ningún país del mundo. Oye, si no estaban agarrando o sea, a ningún asesino, no estaban agarrando era a un simple ciudadano, a un civil. Pero lo otro, la teatralidad, al tipo lo esposan, ¿no? O sea, ¿para qué esposarlo? Como bien dice Alejandra, para mostrar la humillación, para
denigrar su persona, ¿no? Es decir, estás sometido a nosotros y volvemos a Foucault, el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de las manos, ¿no? Por ejemplo, la mano en el derecho romano, por ejemplo, el manus tiene una resonancia legal, por ejemplo, cuando tú dices que una muchacha se va a casar, voy a pedir su mano. Lo inventaron los romanos porque la mano tiene que ver con te doy la mano de mi hija, o sea, te doy su cuerpo a través de su mano. Manutención, por ejemplo, cuando tú dices, es que me da la manutención, viene de mano también, de manus. Entonces, el hecho de esposarle las manos a Madur es una forma simbólica de decir, te tenemos agarrado, cuando dice con las manos en la masa, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante lo que dices porque es el ejemplo más actual y más, digamos, imperialista que hay en la actualidad de cómo un poder tan nefasto como es el de Estados Unidos está mandándole el mensaje a América Latina, a Cuba, a Groenlandia, a Colombia, a México. Hey, vean lo que le hice a Maduro, ¿no? Vean cómo lo saqué, lo esposé de pies y manos, junto con su esposa, lo saqué, lo apresé y lo tengo, ¿no? Entonces, es el gran teatro del poder hecho en la vida real, ¿no? Muy bien, adelante, Alejandra. Vas muy bien, muy bien. Tu micro está apagado. Sí, ya solo nos queda un minuto, entonces no sé si quieran seguir con la sesión o ya la hacemos la próxima sesión. Bueno, podría solo finalizar con esto y damos por cerrada la sesión si les parece. Sí, claro. Bueno, aquí puse la relación entre Rita Segato y las pedagogías de la crueldad. Rita Segato es una antropóloga y activista feminista, perdón, de Argentina. Y bueno, ¿qué dice Rita Segato? Que ella propone que vivimos en pedagogías de la crueldad, o sea, prácticas sociales que nos enseñan a ver el dolor ajeno como algo normal, necesario o inevitable, o sea, realmente ya entramos a la normalización de la crueldad. ¿Por qué? Porque es algo natural. Entonces, la relación entre Foucault y Segato es que Foucault, la siguiente, nos dice, mm, el castigo educa mediante el espectáculo y Segato señala que la violencia enseña insensibilidad, o sea, es que el dolor tiene que pasar a fuerzas, o sea, el dolor tiene que pasar y es lo que tenemos que ver. Y la crueldad, pues, no es solo un castigo, es mensaje y es una formación subjetiva. ¿Por qué? Porque también lo interiorizamos y aprendemos a qué, a no empatizar, a aceptar la violencia y a normalizar el horror. O sea, ¿por qué lo aceptamos? Porque es lo que está pasando, ¿no? En las pedagogías de la crueldad, pues, continúan la lógica del suplicio. Ya no necesitamos una plaza pública, porque esto opera a través de las imágenes, las narrativas y la repetición del horror. Ujú. Entonces, bueno, quiero terminar con dos preguntas. Si quieren responderla, bueno, la dejamos también para la próxima sesión, que es, ¿creen que las redes sociales amplifican la lógica del suplicio o la transforman? ¿Y el discurso del orden justifica nuevas formas de crueldad? Bueno, si quieren se las dejo de tarea y ya las mando también al grupo para que para la próxima sesión podamos comentar sobre esto y si quieren alguien comentar algo, debatir, absténganse, pero díganme, por favor. Sí, para la siguiente sesión estaría bien. Ok, me parece muy bien, gracias. Bueno, entonces ya
ya son las 8:02, entonces daremos por terminada la sesión. Me pareció muy interesante lo de pedagogías de la crueldad, porque, bueno, creo que más hoy día, ¿no? En Twitter, en Facebook, en Instagram, creo que vemos día a día la crueldad, vemos día a día violencia, y creo que eso cada vez más nos hace menos sensibles, ¿no? Y incluso hay personas que naturalizan esa crueldad, ¿no? Dicen que es necesaria, que es natural, que así es el mundo, ¿no? Pero bueno, pues les agradezco por estar, bueno, por dar su tiempo y estar en este espacio, y pues nos veríamos hasta el lunes. Muy Y bien. ya, no sé si... Pues un aplauso para ustedes y muy bien, me gustó mucho. Felicidades a todos. Y no, a mí me parece los temas interesantísimos. Y pues igual, gracias por su tiempo. Nos vemos el lunes. Eh, un fuerte abrazo para todos. Gracias. Vale, nos vemos. Gracias por atender la sesión.